¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios le pediría a Abraham algo tan doloroso como sacrificar a su propio hijo? ¿Qué tipo de amor o propósito podría estar detrás de una petición tan extrema? Hoy vas a descubrir que esta historia no trata solo de un padre y un hijo, sino del mismo corazón de Dios y de la revelación más profunda de su plan de redención. Sí, el monte Moría no es solo el escenario de un sacrificio interrumpido, es el espejo del Calvario, donde lo invisible se hace visible, donde el corazón del Padre y del Hijo se revela a plena luz. Este video te llevará por un viaje espiritual que puede cambiar la forma en que ves la fe, la obediencia y el amor de Dios. Tal vez, hasta hoy, has mirado esta historia con miedo, confusión o dolor. Pero, ¿y si en ella se esconde la mayor señal del amor de Dios por ti? Hoy el Espíritu Santo te mostrará que hay más en esta historia de lo que imaginas. Hay una invitación a confiar, a rendirte y a entender que lo que Dios pide nunca es más grande que lo que Él ya ha provisto. Si alguna vez sentiste que Dios te estaba pidiendo algo demasiado difícil, este video es para ti. Si alguna vez te preguntaste por qué estás cargando con un peso que parece no tener sentido, este video te mostrará que el Hijo también subió al monte y lo hizo por amor. En los próximos minutos vas a descubrir qué hay detrás de la petición más difícil que Dios le hizo a un hombre. Cómo esta historia revela al Cordero que lo cambia todo. Y por qué, al final, el altar siempre es un lugar de provisión, no de pérdida. Pero antes de comenzar este profundo viaje al corazón de Dios, escribe aquí en los comentarios: Señor, confío en tu plan aunque no lo entienda. Ese comentario es más que un gesto, es un acto de fe. Y al darle me gusta a este video, estás obligando a YouTube a compartir este mensaje con más vidas. Vidas que tal vez hoy están en la cima del monte, con el corazón hecho pedazos. Muchas gracias por ser parte de este canal. No eres solo un espectador, eres un instrumento de Dios para llevar luz. Al comentar, dar me gusta y suscribirte, te conviertes en parte de una misión: hacer que Jesús sea conocido, revelando su palabra en cada video. Y mira, si alguna vez pensaste en rendirte, si sentiste que lo que Dios pidió fue demasiado, te invito, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir aquí puede sanar tu corazón, porque en el lugar donde todo parecía perdido, Dios reveló que ya lo tenía todo preparado. Vamos a comenzar nuestro estudio. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo está a punto de hablar contigo. La petición que pone a prueba lo imposible. Cuando Dios pide lo que más amas, imagina el silencio entre el versículo que termina con la alegría del nacimiento de Isaac y el que comienza con Dios diciendo a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Esa pausa contiene más que palabras. Guarda el sonido del corazón de un padre que recibe la petición más incomprensible de la historia. Una petición que desgarra la lógica, la emoción e incluso la promesa divina anterior. Abraham esperó 25 años por la llegada de Isaac. Ese niño no era solo un hijo, era la promesa encarnada, el futuro de la nación que Dios había prometido. Y de repente, Dios pide justamente eso: entrégame lo que más amas. Este primer punto nos confronta con un principio espiritual profundo. Dios prueba la fe no por lo que tenemos, sino por lo que estamos dispuestos a entregar. Abraham tenía muchos bienes, siervos, riquezas y hasta una fe ya comprobada en su historia. Pero ahora Dios toca aquello que era irremovible, el hijo de la promesa. Aquí, el Espíritu Santo nos enseña algo que va mucho más allá del relato. La fe verdadera
no es solo creer en lo que Dios puede dar, sino confiar incluso cuando Él pide aquello que dio. Es en esta petición aparentemente cruel que se revela un propósito superior. No se trata de que Dios quiera quitar, sino de revelar el corazón de quien cree. En la vida cristiana, habrá momentos en los que Dios parecerá pedir demasiado. Puede ser una persona, un sueño, un ministerio, una relación, una comodidad, y en esos momentos seremos confrontados con la realidad de que la fe no es solo confianza, es rendición. La Biblia nos muestra que Abraham se levantó de madrugada para obedecer, Génesis 22:3. Esto nos enseña que la obediencia que agrada a Dios es aquella que no espera entender para actuar. No cuestiona, no reclama, actúa con dolor, con silencio, con fe. En la cultura del antiguo Oriente Medio, los sacrificios eran comunes, pero entregar a un hijo era algo que tocaba los límites de lo absurdo. Sin embargo, es precisamente en lo absurdo donde Dios revela lo sublime. El monte de la obediencia se convertiría en el monte de la revelación. ¿Y qué tiene esto que ver contigo hoy? Tal vez estés ante algo que Dios te ha pedido y que parece imposible soltar. Un hijo, una decisión, una ofrenda, un camino que habías idealizado. Pero recuerda, Dios jamás pide algo sin haber preparado algo mayor. La petición de Dios no es el final, es el portal hacia lo eterno. Este bloque nos confronta con una pregunta vital. ¿Qué es lo que más amas? Y si Dios te pidiera eso hoy, la respuesta no está solo en la entrega, sino en la confianza de que Dios no desea tu sufrimiento. Él desea todo tu corazón. Abraham aún no lo sabía, pero al subir al monte con Isaac, estaba representando proféticamente el propio sacrificio de Cristo. Y aquí comienza la revelación más profunda de esta historia. Dios jamás le pidió a un hombre algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Esta narrativa es más que una prueba, es un anuncio profético. El Padre estaba mostrando lo que haría con su propio Hijo en el monte llamado Calvario. Subiendo al monte con leña en los hombros, la imagen del Hijo que se entrega. Voluntariamente Génesis 22:6 dice: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Esa frase es más que un detalle logístico. Encierra una de las mayores revelaciones tipológicas de toda la Escritura. Isaac carga la leña sobre sus hombros, y al hacerlo señala a otro hijo que, siglos después, subiría a otro monte cargando no leña, sino una cruz. Aquí, el Espíritu Santo nos invita a ver algo más profundo. El hijo no es una víctima, participa. Isaac no era un niño indefenso, como a menudo imaginamos. Los estudiosos indican que ya era un joven lo suficientemente fuerte como para cargar la leña de un holocausto completo. Pudo haber resistido, pudo haber huido, pero confiaba en su padre. Se entregó. Esta imagen resuena poderosamente con lo que vemos en Jesús, en Getsemaní y en el Calvario. Jesús no fue forzado. Él se ofreció voluntariamente diciendo: nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Juan 10:18. Isaac es el símbolo del hijo que, aunque no entiende del todo, confía en el carácter del padre. Esta es una de las grandes lecciones de este pasaje. Hay gloria en confiar sin ver. Hay poder en entregarse sin comprender. ¿Cuántas veces Dios nos llama a subir al monte con un peso sobre los hombros? A veces la leña son responsabilidades que no elegimos cargar. Otras veces son promesas que parecen convertirse en sacrificios. Pero Dios nos invita a caminar con Él, monte arriba, incluso cuando no hay señal del Cordero. El viaje de Isaac y Abraham es una coreografía divina. Un padre y un hijo, la leña, el fuego, el silencio.
3 días de caminata. Los mismos 3 días que pasaron entre la cruz y la resurrección. Cada detalle apunta a algo mayor. El Calvario. El día en que el Hijo subió solo. Quizá hoy estás subiendo tu propio monte en silencio, cargando preguntas, dolores, pérdidas. Pero recuerda esto, Dios ya está en la cima con la provisión lista. Isaac subió con leña, pero bajó con la fe fortalecida. El sacrificio no ocurrió, pero la lección quedó. En este punto de la historia vemos también un detalle conmovedor. Isaac pregunta: «Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?». Génesis 22, 7. Esa pregunta resonó por generaciones, hasta que Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1, 29. Isaac hizo una pregunta que solo sería respondida completamente siglos después, cuando el verdadero Hijo cargó la verdadera leña por nosotros. Este segundo bloque nos muestra que detrás del silencio de Dios existe un plan. El silencio del Padre en el monte Moría es el mismo silencio que cubrió el cielo mientras Jesús subía al Gólgota. Dios estaba enseñando. Hay un tipo de entrega que no es pasiva, es fe viva. Isaac nos enseña que sí, podemos cargar el peso, pero lo hacemos con confianza. Porque cuando el Padre guía, hasta el peso tiene propósito. Dios proveerá. La confianza de quien conoce el carácter del Padre, cuando Isaac, cargando la leña, mira a su alrededor y pregunta: «Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham no es lógica. No es una explicación, es una declaración profética. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 8. Estas palabras atraviesan la historia con un peso eterno. No son solo un intento de consolar al hijo. Son la expresión de alguien que ha aprendido, en la práctica, a confiar más en el carácter de Dios que en las circunstancias del momento. Abraham no tenía pruebas visibles. No había cordero, no había alternativa. Solo había una palabra: proveerá. Y esto nos enseña que la verdadera fe no nace de lo que se ve, sino de lo que se conoce de Dios. Abraham conocía al Dios que lo sacó de la tierra de los caldeos, al Dios que le prometió un hijo cuando su cuerpo ya estaba muerto para la esperanza humana, al Dios que cumplió esa promesa contra toda posibilidad. Ahora, ese mismo Dios le hace una petición casi inconcebible. Pero Abraham confía. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que el Dios que da una promesa no la contradice, la cumple, aunque sea de una forma que no entendemos. Esa confianza es lo que transforma esta historia de dolor en una de las mayores declaraciones de esperanza de la Biblia. La fe de Abraham no es superstición ni un salto al vacío. Es una decisión de confiar en el carácter de Dios. Dios es bueno. Dios es justo, Dios es fiel. Incluso cuando el camino parece no tener sentido, este es uno de los grandes misterios de la vida espiritual. Hay momentos en que Dios no explica, solo invita a confiar. Y en esa invitación, Él prueba no solo nuestra fe, sino nuestro conocimiento de Él. Es aquí donde muchos tropiezan. Cuando lo que Dios hace no parece encajar con lo que creemos de Él, algunos se rinden. Pero Abraham, no. Él recuerda: Dios proveerá. Esa es la fe que sostiene el corazón en medio de la incertidumbre. La fe que susurra en la oscuridad. No veo el cordero, pero conozco a mi Dios. Y observa cómo esto nos afecta hoy. ¿Cuántas veces miraste al altar de tu vida y no viste ninguna provisión, ninguna salida, ningún escape, y aún así algo dentro de ti susurró: Dios proveerá? Esa voz es el Espíritu Santo recordándote que el Dios de Abraham también es tu Dios. Esa confianza mueve los cielos. Porque cuando declaramos con fe que Dios proveerá,
activamos una dimensión espiritual donde la provisión no es solo material, sino también emocional, espiritual, relacional. Y aquí hay algo profundo. El nombre Jehová Jireh, el Señor proveerá, solo aparece después de que Abraham declara que Él proveerá. La provisión fue liberada después de la fe. El Cordero no apareció antes de la subida, no apareció durante, solo en el momento exacto. Dios no llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él actúa cuando la fe alcanza el punto de obediencia plena. Por tanto, en este momento del estudio, el Espíritu Santo te invita a reflexionar. ¿Conoces el carácter de Dios o solo sus bendiciones? Puedes confiar incluso cuando Él guarda silencio, incluso cuando el camino parece sin respuesta. La respuesta de Abraham a Isaac no fue solo para calmar al hijo, fue un grito profético que resonaría hasta la cruz. Porque en el Calvario Dios también proveyó. No un cordero atrapado entre arbustos, sino el cordero perfecto, su propio hijo. La historia nos muestra, quien confía en Dios nunca quedará sin provisión. Puede que no llegue como esperabas, pero siempre llegará en el momento justo. Esa fe que dice, Dios proveerá, transforma el altar de muerte en lugar de milagro. Y es en esa confianza donde tu vida comienza a cambiar. Atado sobre el altar, cuando la promesa parece morir para que la gloria resurja, y así llegamos a uno de los momentos más intensos y silenciosos de toda la Biblia. Génesis 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Lo que tenemos ante nosotros es una escena casi insoportable. El padre, con sus propias manos, ata al hijo. El hijo, sin resistencia, se recuesta sobre la madera, el hijo de la promesa, el niño por quien Abraham oró, el futuro del pacto. Está allí, atado sobre la leña. Es difícil leer este versículo sin sentir un nudo en la garganta, porque no es solo Isaac sobre el altar, es la promesa, es el futuro, es el sueño, es la respuesta de años de espera, y en ese instante todo parece a punto de morir. Hay momentos en nuestro caminar con Dios en los que Él nos lleva a altares como este, lugares donde sentimos que lo que Él nos prometió parece estar a punto de ser quitado. Miras tu familia, tu ministerio, tu salud, tus sueños, y parece que todo está sobre el altar, listo para perderse. Pero aquí, más que nunca, aprendemos algo transformador. El altar no es un final, es un pasaje, un puente entre la fe y la gloria, entre la promesa y la resurrección. Abraham está de pie, Isaac está recostado, y los cielos están en silencio. Este es el clímax de la obediencia, el punto donde ya no hay retorno humano, donde el acto de fe se completa. Y es en ese punto cuando Dios se revela. Muchos quieren ver el mover de Dios, pero no están dispuestos a llegar a ese lugar, el altar de la rendición total. El altar es donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en entrega, donde el alma se despoja del control, donde la promesa es devuelta a las manos del que prometió. Lo que impacta aquí es que Isaac no lucha. Eso revela que su obediencia es tan profunda como la de Abraham. Él confía, él se entrega. Es un anticipo de Jesús frente a la cruz. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Isaac es atado, no porque sea forzado, sino porque participa. Y esta imagen nos ayuda a entender el plan de Dios con mayor claridad. La salvación no fue un accidente, fue un acto voluntario de amor eterno. Dios está mostrando algo al mundo espiritual. Así como Isaac se recostó sobre el altar, el Hijo Eterno se recostaría sobre la cruz.
Y así como Abraham alzó el cuchillo, el cielo guardó silencio ante el cordero que estaba a punto de ser inmolado. Pero observa, hasta este punto nada tiene sentido desde el punto de vista humano. Todo parece perdido. Y es precisamente por eso que el altar es el lugar más revelador de nuestra fe, porque es donde declaramos: Señor, aunque todo parezca morir, confío en que tú tienes poder para resucitar. Abraham sabía esto. Hebreos 11:19 nos dice que él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, lo cual muestra que en el corazón de Abraham la promesa no terminaría en ese altar. Esa es la fe que ve más allá de la muerte, la fe que reconoce, aunque parezca el final, si Dios prometió, entonces no puede acabar aquí. ¿Qué necesitas poner hoy sobre el altar de tu vida? ¿Qué área de tu caminar parece estar siendo atada, como si estuviera a punto de morir? Poner algo en el altar no significa renunciar, significa confiar al punto de entregar. Significa decir: Señor, te devuelvo lo que es tuyo, y en esa entrega Dios revela lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en el suyo. El altar es lugar de muerte, sí, pero también es lugar de resurrección, porque lo que pasa por el altar, si viene de Dios, jamás termina allí. Él transforma, Él resucita, Él glorifica, y es en ese punto de la historia que algo extraordinario está a punto de suceder. El ángel que interrumpe y el cordero que sustituye, la intervención de la gracia en medio del juicio. Génesis 22, 10, 13, nos transporta al momento exacto en que todo parecía a punto de romperse, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En el instante exacto en que la hoja de la obediencia estaba por descender sobre la promesa, la voz de la gracia rompe el silencio de los cielos. Este momento es la materialización de algo que quizás nunca notaste en profundidad. Dios nunca quiso la sangre de Isaac. Dios quiso el corazón de Abraham. La fe había sido probada, la obediencia demostrada. Y ahora, en lugar de pérdida, Dios revela la sustitución. Abraham alza los ojos, y allí está el carnero, atrapado por los cuernos en un matorral. No cualquier cordero, uno que ya estaba allí, uno que ya había sido preparado por Dios. Lo que cambió no fue el plan de Dios, sino la visión de Abraham. Esta escena es una de las revelaciones más poderosas de la doctrina de la sustitución. El cordero que toma el lugar, la muerte que no cae sobre el hijo, sino sobre el sustituto. Todo esto apuntaba al futuro, al día en que Dios no detendría el golpe, sino que lo permitiría sobre su propio hijo. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. El cordero en el matorral no era solo la solución para Abraham, era el símbolo de Cristo, el Cordero de Dios, atrapado en el plan eterno, separado desde antes de la fundación del mundo. En este momento, Dios cambia el escenario. La obediencia de Abraham abre el camino para la revelación del carácter redentor de Dios. El Señor no es solo justo, es misericordioso. No solo exige entrega, Él provee sustitución. Y aquí es donde necesitamos reflexionar. ¿Cuántas veces tenemos los ojos fijos en lo que estamos a punto de perder, sin darnos cuenta de que Dios ya ha preparado lo que tomará su lugar? Muchas veces estás al límite, creyendo que todo se va a derrumbar, cuando Dios, en silencio, ya ha atado la provisión en el matorral más cercano. Pero solo quien sube al monte, solo quien obedece hasta el final, ve al Cordero. La gracia no interrumpe al principio.
La gracia aparece en el clímax de la entrega. La intervención divina viene cuando el corazón ya está completamente rendido. Fíjate que Dios no detiene a Abraham antes de que el altar sea construido, ni antes de que Isaac sea atado, ni antes de que el cuchillo sea levantado. Él espera el momento exacto en que la fe se completa, porque es en ese punto que la sustitución cobra sentido. Si Abraham se hubiera detenido en el camino, nunca habría visto al Cordero. Si hubiera discutido con Dios, no habría vivido la revelación. Esto nos muestra que hay experiencias con Dios que solo se viven cuando obedecemos hasta el límite. Y es en ese límite donde la gracia aparece, no como recompensa, sino como provisión soberana. Cristo es ese Cordero, el sustituto, el que tomó nuestro lugar en el altar, el que impidió que la hoja de la justicia nos alcanzara, porque ya estaba atado en el matorral de la cruz, con la corona de espinas en sus cuernos. El ángel que clama desde el cielo interrumpe el sacrificio, pero siglos después, ningún ángel gritó en el Calvario, ninguna voz interrumpió el golpe, porque aquel día Dios no perdonó a su propio Hijo, para que nosotros fuésemos perdonados. Este pasaje nos muestra que el altar no es el final de la historia, porque Dios siempre tiene un cordero, siempre tiene una salida, siempre tiene un plan de redención. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer hasta ver? Porque quien obedece hasta el final ve lo que otros nunca verán, el cordero en el lugar de su dolor. El lugar llamado Jehová Jireh, donde Dios revela que siempre se trató de Jesús, después de la intervención divina y de la sustitución del sacrificio. La historia culmina con un gesto que sella espiritualmente todo lo que fue revelado en aquel monte. Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hasta este momento teníamos personajes, acciones y eventos impactantes. Ahora tenemos un lugar que es nombrado según la experiencia con Dios. Abraham no llamó ese sitio monte de la prueba ni monte del dolor, sino Jehová Jireh, el Señor proveerá. Esto revela algo extraordinario. Lo que Dios quiere que permanezca registrado no es el sufrimiento, sino la revelación. Lo que marca ese monte para siempre no es lo que casi se perdió, sino lo que fue provisto. Abraham no dio ese nombre basado en algo que oyó, sino en algo que vio. La fe que ve lo invisible ahora se transforma en una visión espiritual que percibe el plan eterno. El monte de la provisión era, en realidad, una profecía viviente. La frase, en el monte de Jehová será provisto, no es solo un recuerdo, es una declaración profética del futuro. Siglos después, en ese mismo territorio montañoso, otro padre entregaría a otro hijo. El monte Moriah, donde Isaac fue perdonado, sería el mismo lugar del monte Calvario, donde Jesús sería crucificado. Esta conexión no es accidental, es divina. Allí en Moriah, Dios reveló que siempre se trató de Jesús. Toda la historia, desde Abraham hasta el Gólgota, fue tejida con un hilo invisible que une la fe con la redención, la promesa con el Cordero. Mira, Abraham profetizó, sin saberlo, cuando dijo, Dios se proveerá de Cordero. Estaba hablando mucho más de lo que imaginaba, porque Dios no solo proveyó un Cordero para aquel momento, proveyó el Cordero para la eternidad. Y ese lugar, Jehová Jireh, sigue existiendo hoy, no físicamente, sino espiritualmente. Es el lugar donde el cristiano se encuentra con la suficiencia de Dios, el lugar donde las preguntas se callan y la fe se levanta, el lugar donde uno reconoce que no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él ya hizo. ¿Cuántas veces viviste algo que parecía el final, pero fue el nacimiento de una nueva revelación?
¿Cuántas veces subiste tu monte, pensando que Dios estaba en silencio, y luego descubriste que Él solo estaba preparando algo más grande de lo que podías imaginar? La experiencia de Abraham se vuelve nuestro espejo. Todos pasamos por lugares de prueba, pero es en esos lugares donde Dios construye memoriales eternos. Jehová Jiré no es solo un nombre, es una marca en el corazón de quien vio a Dios actuar en lo imposible, y esa marca lleva una verdad poderosa. El Dios que pide entrega es el mismo que prepara la provisión antes incluso de que surja la necesidad. Hoy, el Espíritu Santo te invita a renombrar tu lugar de dolor. Lo que tú llamaste fin, Dios lo está llamando provisión. Lo que parecía pérdida, Él lo está revelando como una plataforma para su gloria. El monte que parecía el lugar de separación entre padre e hijo, se convirtió en el lugar de revelación entre Dios y el mundo. La cruz para el mundo era un símbolo de derrota. Para el cielo era el altar de Jehová Jiré. Allí el Cordero fue entregado. Allí la promesa fue cumplida. Allí la historia cambió para siempre. Y por eso nunca lo olvides. En todo monte de obediencia hay una provisión escondida. Quizás no aparece al principio, quizás duele, quizás te hace llorar, pero cuando llegas a la cima y levantas los ojos con fe, verás. El Cordero siempre estuvo allí. Jesús siempre fue el plan. Si llegaste hasta aquí, permíteme comenzar diciéndote una verdad profunda. Tú eres raro. Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este, y eso no es solo una conquista, es una señal de que Dios está separando y alineando a sus escogidos, aquellos que tienen hambre y sed, no de bendiciones superficiales, sino de revelaciones eternas. Subiste con nosotros hasta la cima de este monte, y ahora puedes ver desde lo alto lo que muchos nunca verán, que todo, desde Isaac hasta la cruz, siempre se trató de Jesús, del amor de un padre que entrega y de un hijo que se somete por ti. Escribe en los comentarios esta frase como un sello espiritual de lo que Dios te habló. Subí al monte, vi al Cordero y ahora nada será igual. Esa es nuestra contraseña espiritual. Es como sabré que no solo escuchaste, sino que viviste este estudio conmigo, que el Espíritu Santo te habló, que algo cambió. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. No solo por hábito, sino como un acto de fe y compromiso. Cuando te suscribes, no solo presionas un botón, estás diciendo, quiero seguir siendo alimentado por la palabra, quiero ser parte de algo más grande. Piensa conmigo. Si este video te tocó, te edificó, te hizo ver el sacrificio de Jesús con más profundidad, ¿cuántas otras personas no están necesitando desesperadamente esa misma palabra? Al darle me gusta a este video y compartirlo, te conviertes en un evangelista digital. Transformas el algoritmo en un campo misionero. Obligas a YouTube a entregar esta verdad a quien más la necesita. Sé parte de esto. Conviértete en un canal de bendición y siente un santo orgullo por estar difundiendo la palabra con excelencia y compromiso. Este canal es más que videos. Es un refugio espiritual, un espacio donde los heridos encuentran sanidad, donde las promesas son reavivadas, donde la Biblia cobra vida. Por eso, sigue con nosotros, camina a nuestro lado. Estaremos aquí, video tras video, estudio tras estudio, subiendo montes y encontrando corderos. Ahora respira profundo. Cierra los ojos. Permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. Oremos. Señor Dios, nuestro Padre, te agradecemos por esta palabra viva que penetró alma y espíritu. Gracias, porque en todo monte hay provisión y en toda entrega sincera
Hay redención preparada. Enséñanos a confiar, incluso cuando todo parece no tener respuesta. Ayúdanos a ver al Cordero, incluso cuando nuestros ojos están nublados por el miedo. Gracias, Jesús, porque fuiste el Isaac voluntario, el Cordero sustituto y el Hijo obediente. Hoy nos rendimos a ti una vez más. Guarda este corazón que oyó, que meditó, que se entregó. Que esta palabra florezca en fe, en acción y en transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quédate unos minutos en silencio. Medita. Siente la presencia de Dios, que esa presencia te acompañe donde vayas, que este mensaje permanezca vivo en tu alma. Nos vemos en el próximo video y recuerda, Dios proveerá siempre.